Ahí está, perfecto. Gracias, Julio. Para servirle. Acá está, formas de expresión, el de... Pero ahí no está el paro en el programa, sí tiene que estar el paro, sí o sí. Bueno, pero sí, estamos en... Sí, disculpe, Dígame, Julio. lo copié mal. No se preocupe, Después en la quinta unidad aparece el numeral 10 y luego de eso viene justo el El paro paro, ¿verdad? y Va. ahí lo acabo de colocar y luego del paro termina con el numeral 8, inicia la sexta unidad. Perfecto, le agradezco mucho, Julio, por el apoyo y por tomarse la molestia. Para servirle. Bueno, entonces, como les decía, ya solo, en realidad es poco lo que nos queda, creo que tenemos tiempo suficiente, incluso creo que vamos a tener una clase dedicada exclusivamente a hacer un tipo repaso de todo el semestre para que ustedes pues puedan solventar todas las dudas que tuvieran de lo que vimos a lo largo del semestre. Obviamente no quiero, por favor, que tomen esa clase para preguntarme desde la primera diapositiva hasta la última de todo el semestre, porque obviamente no nos va a dar tiempo y segundo, va a ser muy poco productivo ese repaso, ¿verdad? Más que todo, yo quiero enfatizar en los temas que más voy a preguntar, considero yo, para el examen final, ¿oyeron? Otra cosa. No, dígame, Ana, perdón. No, licenciado, le iba a decir que estaba muy bien. Gracias. No, de nada. Otra cosa, el laboratorio, miren, pues les voy a adelantar. El laboratorio va a ser sobre la huelga y el paro. Ese quedamos que iba a tener un valor de 10 puntos. Entonces, les voy a... Fechas todavía no les puedo dar porque tengo que ver cómo voy avanzando. Dígame, Ari. Ari o Mariana, no sé cómo se llama, perdón. Pero Ari. me parece como Ari. Bueno, sí, Ari. Bueno. Perdona que me interrumpa, Ali. Es solo para saber si le llegó mi trabajo. Sí, ya lo vi, Ari, no tenga pena. Le agradezco mucho yo. Gracias, Lick, gracias. Bueno, de nada. Pues sí que como les decía, el laboratorio 2 es el que tiene valor de 10 puntos y todavía no sé, todo va a depender de cómo vayamos avanzando. Yo calculo hoy termino huelga y un par de clases más para el paro. Y entonces ya después de que termine el paro ya les puedo dar fecha de cuándo vamos a realizar ese laboratorio, ¿vieron? Otra cosa, y de una vez se los anuncio y pidiendo las excusas del caso, el día martes 24 no les voy a poder impartir clase. Les comento, fui delegado para una inducción de un proyecto que se está llevando a cabo en Presidencia de Corte Suprema y cabal, la inducción es de 4 de la tarde a 6:30. Entonces sí me es muy complejo, obviamente no puedo dejar de ir. Yo sé que también es mi obligación impartir clase, pero como les decía, estoy tranquilo porque tenemos suficientes clases para agotar todo el programa, ¿verdad? Entonces de una vez les aviso, igual yo le iba a avisar a Merlin, que como ya les dije desde la clase pasada es mi auxiliar, es decir, mi enlace con ustedes, ¿verdad? Que el día martes 24 no vamos a tener clase, ¿oyeron? Pero les aviso con tiempo para que no vayan no sé, a estar corriendo o puedan dedicar ese tiempo a repasar otra clase o no sé, ¿verdad? Pero les aviso con tiempo, ¿oyeron? Gracias por la información, licenciado. De nada, Gracias, Rosana. De nada, Merlin, gracias. Bueno, entonces yo digo que comenzamos de una vez, ya tengo 100 conectados, entonces solo Edwin, por favor. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias, dígame. Solo me indica dónde le puedo mandarlo el acuerdo ministerial que me dijo que posterior a la evaluación me iba a indicar a dónde se lo mandara. Ay, me perdí, no me acuerdo, recuérdeme, disculpe. Era el acuerdo ministerial, el que indicaba que el Ministerio de Trabajo acordaba dar una guía de cómo realizar los reglamentos internos de trabajo. Sí, buenísimo. Gracias, Edwin, por el recordatorio. Si quiere, ¿por qué no me hace favor de subirlo aquí al chat? Así todos los compañeros y su servidor tenemos acceso a eso. ¿Será que es posible? Sí, está bien.
Le agradezco mucho, Edwin. Fue usted muy fino. Muy bien, a la orden. Bueno, entonces denme 2 minutitos y comenzamos. No, mira, se me enferma, se toma mucho amor. ¿Usted sí toma café, pues? ¿Cómo fue? ¿De panza también? Ahora ya toma café. Y ya no tomo café. No. Oye, no. Es muy malo. ¿Más café tomar? Sí, ahorita con el frío, con un panito dulce. Yo no sé comer, pero estamos... No, tú tienes que comer, yo no. Y estamos listos. Bueno, Merlin me recuerda, creo que nos quedamos después de clasificación, ¿verdad? En la huelga. Nos toca la clasificación, licenciado. Ah, es cierto. Vimos las características, ¿verdad? Así es. Gracias, Merlin. Me indican si pueden observar la pantalla. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, gracias. Bueno, entonces seguimos, como les digo, voy a dar un poquito rápido la clase, pero ustedes me interrumpen en cualquier momento sin pena, ¿vieron? Bueno, seguimos con el 5.1.6, que es la clasificación, siempre hablando de la huelga, ¿verdad? Que vamos a retroalimentar. ¿Quién tiene facultad de ir a huelga? Pregunto. Los trabajadores, licenciado. Muy bien. ¿Cuál es el mínimo de trabajadores para que puedan ir a huelga según lo que establece el Código de Trabajo? 3 trabajadores. Gracias. Bueno. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno. Entonces seguimos con la clasificación. La primera clasificación es la huelga legal. Esta es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos, ahí me tragué una S, que establece la ley. ¿Dónde están estos requisitos? Artículo 241. Alguien que me diga cuáles eran aquellos requisitos para poderse ir a huelga. ¿Qué los facultaba para poderse ir a huelga? Eran 3. ¿Nadie? Buenas noches, licenciado. Sería, según el artículo 242, que la huelga es justa cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas de los que los trabajadores pidan y que el patrón esté en posibilidades. Ajá, muy bien. Ahora, solo dígame qué establece el artículo 241, así a grandes rasgos. Artículo 241. Ajá. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben, ajustarse, inciso A, ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. Inciso B, agotar los procedimientos de conciliación. Y inciso B, C, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este reencuentro no debe incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Bueno, ahora entonces pregunto,
¿creen ustedes que la clasificación es lo mismo una huelga legal que justa? ¿Creen que son sinónimos huelga legal y huelga justa? Pregunto. No, considero que no, licenciado. Muy bien, no, efectivamente no. Una huelga puede ser legal, pero puede ser injusta. ¿Sí? Una huelga puede ser legal y puede ser justa. Ahora, obviamente, una huelga ilegal no puede ser justa. ¿Por qué? Porque para que discutir en cuanto a la justicia o injusticia de una huelga, tiene que ser una huelga legal. ¿Sí me explico? No sé si me entienden la analogía del Código de Trabajo. Es decir, está la huelga legal e ilegal. La legal es la que cumple los requisitos del artículo 241 del Código de Trabajo. Y la huelga ilegal es obviamente las que no cumple aquellos requisitos, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, entonces, cuando una huelga es legal, después se tiene que tratar si es justa o injusta. Si es justa, o sea, la van a declarar justa si cumple con los requisitos que leyó la compañera que están en el artículo 242, el incumplimiento de contratos, plural, individuales, un contrato colectivo, porque no existe un pacto colectivo o porque sin razón justificada el patrono no quiere negociar nuevas mejoras al pacto. Ahí es, si es una huelga legal y justa, es porque cumplió con los requisitos del artículo 241 y cumple con alguno de los requisitos imputables al patrono que están regulados en el artículo 242. ¿Estamos? Sí, gracias. Va, muy bien. Ahora vamos con la huelga ilegal. Es obviamente lo contrario a la legal, ¿verdad? Es lo mismo, es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores sin que previamente hayan cumplido los requisitos que establece la ley en el artículo 241, ¿verdad? Es decir, la legal sí los cumple, los del 241, y la ilegal no los cumple. ¿Estamos? Huelga ilegítima o de hecho. Es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores sin que previamente se hayan cumplido los requisitos que establece la ley, el 241, sin que los trabajadores hayan agotado el procedimiento de conciliación y sin que exista pronunciamiento del juez de trabajo que la autorice. Es decir, esta todavía es peor que la huelga ilegal, ¿verdad? Esta huelga de hecho, ¿por qué? Porque simplemente no les importa lo que establece la ley, nosotros nos vamos de huelga, dejamos de trabajar y punto. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos con la huelga justa. Es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, lo mismo, ¿verdad? Previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley, con el propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes de dicho grupo, en la cual, previa solicitud, el juez declara que los hechos que motivaron la huelga, son imputables al patrono. ¿Por qué está subrayado en negrilla? Quiere decir que el juez es el que va a determinar si se fueron a huelga y es una huelga legal justa. ¿Por qué? Porque es justa, porque los que motivaron dicha huelga son imputables al patrono, es decir, los regulados en el artículo 242. ¿Y cuándo es injusta una huelga? Lo mismo, ¿verdad? Solo que con el propósito de mejorar los intereses que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo, en la cual previa solicitud el juez declara que los hechos que motivaron la huelga son imputables a los trabajadores. ¿Se dan cuenta? En la huelga injusta viene el juez y dice, no, esta huelga es, si bien es cierto, es legal porque cumplió con los requisitos del artículo 241, esta no es justa porque los motivos que propiciaron la huelga no son imputables al patrono, son imputables a los trabajadores. ¿Estamos?
¿Entienden la diferencia entre justa e injusta? ¿Ilegal e ilegal? Pregunto. ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien. Vamos al procedimiento para obtener la declaratoria de una huelga legal. Previo a tratar el tema del procedimiento de la declaratoria de legalidad de la huelga, es necesario hacer mención que se debe agotar el procedimiento de conciliación regulado del artículo 377 al 393 del Código de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto, hay un conflicto colectivo de trabajo. Nosotros queremos negociar nuevas mejoras y el patrono no quiere. Entonces conciliemos. Sí, patrono, no lo voy a hacer, no. O sea, él no está justificando por qué no quiere estas mejoras, por ende, se está cumpliendo uno de los requisitos que establece el artículo 242. ¿Estamos? Entonces vamos a explicar brevemente el procedimiento de conciliación. Primer paso, si se trata de patronos o de trabajadores no sindicalizados, se elaborará y suscribirá un pliego de peticiones en el que asignará 3 delegados que conozcan bien las causas que provocan el conflicto y en ese pliego se les conferirá poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o al referéndum. Si se trata de patronos o de trabajadores sindicalizados, la Asamblea General planteará el conflicto y le corresponderá la representación al Comité Ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros. Segundo paso, los delegados harán llegar el pliego de peticiones al juez, quien resolverá en el acto ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicato, emplazándolo a más tardar al día siguiente y a partir del momento en que se entrega el pliego de peticiones, se entenderá planteado el conflicto, lo cual trae como efecto que ni los patronos ni los trabajadores puedan tomar represalias uno en contra de otro. ¿Estamos? Ni impedirse el ejercicio de sus derechos y el patrono no pueda terminar ningún contrato de trabajo sin tener autorización judicial. ¿Qué principio ven reflejado aquí cuando establece que no puede tomar represalias el patrono ni puede dar por terminado ningún contrato de trabajo vigente por el simple hecho de haber presentado un conflicto colectivo de condiciones de trabajo? Buenas tardes, Lick. ¿Sería el principio de legalidad? Ajá, ¿otro? Inamovilidad. Inamovilidad. También, y el más importante. El indubio properario. Indubio properario. Muy bien, o sea, ese es el principio casi que rey en todos, ¿verdad? Aplica casi que en todas las normas del Código de Trabajo. Tercer paso, se debe notificar a la otra parte que debe formar dentro de las 24 horas siguientes una delegación análoga. Cuarto paso, dentro de las 12 horas siguientes de recibido el pliego de peticiones, se forma el Tribunal de Conciliación. Posteriormente, el Tribunal de Conciliación se declara competente y convoca a ambas delegaciones a una audiencia dentro de las 36 horas siguientes. ¿A qué creen ustedes que van a ir a esta audiencia los delegados? Tanto del patrono como de los trabajadores o del sindicato. Pregunto. Para poder llegar a un acuerdo, Licky, para llegar a un acuerdo. A conciliar. Perfecto, cabal, mucha lógica, conciliar, ¿verdad? O sea, yo planteo el conflicto, el juez dice, el Tribunal de Conciliación dice, bueno, nos declaramos competentes, citemos dentro de las 36 horas siguientes a las delegaciones, o al patrono, o a la delegación del patrono, a la delegación de los trabajadores, o a la delegación del sindicato, ¿verdad? 2 horas antes de la hora señalada para la comparecencia, el tribunal oye por separado a los delegados de cada parte. Es decir, oigo de primero al patrono y oigo de primero a los trabajadores. Quinto, una vez el tribunal haya determinado bien las pretensiones de las partes, en acta lacónica hará las deliberaciones y luego llamará a los delegados a esa comparecencia para proponerles medios o bases generales de arreglo. ¿Qué quiere decir este Tribunal de Conciliación? Oye al patrono y oye sus justificaciones, oye a los trabajadores y oye sus peticiones. Ya oye a las dos partes, viene el tribunal y dice, bueno,
¿Qué creen que tiene razón? O sea, deliberan, ¿verdad? Cuando deliberan, también proponen bases o medios como de conciliación, se llama en la práctica, o de arreglo, ¿verdad? Dicen, no, mire, patrono, sí tiene la capacidad, hágalo. No, miren, trabajadores, él no tiene la capacidad para darles ese bono que están pidiendo que se aplique en el pacto colectivo. Un ejemplo, ¿verdad? O sea, ellos como tribunal de conciliación, porque es una facultad, el nombre lo dice, ¿verdad? Buscan la manera de que ellos lleguen a un arreglo. Ojo, siempre tiene que ser voluntad, nunca puede ser una conciliación, nunca puede ser de carácter coercitivo, es decir, no pueden coaccionar a ninguna de las partes para que, mire, arregle porque si no se van a ir a huelga y lo van a perjudicar. No, ¿verdad? Mire, se va a ir a paro, les van a cerrar y no les van a pagar nada y se da por terminados los contratos. No pueden haber en una conciliación términos así de coacción. ¿Estamos? Bueno, si se logra un arreglo, se da por terminada la controversia y las partes quedan obligadas a firmar y a cumplir el convenio por lo menos por el plazo mínimo de 1 año. Eso es si se llega, si en esta audiencia de conciliación las partes llegan a acuerdos, ¿verdad? ¿Qué pasa si no llegan a acuerdos? Si no hay conciliación y sus recomendaciones no fueren aceptadas, se repite por una sola vez más el procedimiento de conciliación dentro de las 48 horas siguientes. Después de esa única vez que se vuelve a repetir, ¿qué se vuelve a repetir? Obviamente la audiencia, ¿verdad? Si no hay acuerdo, se tiene por concluida definitivamente la intervención de los tribunales de conciliación. Es decir, ahí termina mi trabajo como tribunal de conciliación. Yo propuse bases y medios para que llegaran a un acuerdo, pero definitivamente no quieren, yo ya no puedo hacer más. ¿Por qué? Porque yo no tengo poder coercitivo, no puedo decirle, acepte lo que están pidiendo, no pida eso. Yo no puedo como tribunal de conciliación, mi facultad y mi función es, como bien lo dice el nombre, conciliar, llegar a acuerdos, proponer bases para que tanto el patrono como los trabajadores cedan y voluntariamente lleguen a estos acuerdos. ¿Estamos? ¿Sí me explico? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Ojo a esto, muy importante, está en negrilla y en letra mayúscula. Estos procedimientos de conciliación no pueden excederse de 15 días. Es decir, desde que yo planteo el conflicto, estas audiencias y todo este procedimiento de conciliación no puede durar más de 15 días. ¿Estamos claros? Sí, licenciado, muy claro. Sexto paso, agotados los procedimientos de conciliación sin que los delegados hayan aceptado el arreglo y no hayan convenio de someterse a arbitraje, se levantará un informe cuya copia se remitirá, a la Inspección General de Trabajo. Séptimo paso, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, es decir, después de que se da el sexto paso y se levanta esta acta donde definitivamente no hubo arreglo, dentro de las 24 horas siguientes a fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al juez que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga o del paro, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, el juez resuelve, es decir, bueno, terminó el procedimiento comenzamos el procedimiento de conciliación, nos citaron audiencia, no conciliamos, a otra nueva audiencia, tampoco conciliamos. El tribunal dice, bueno, no conciliaron, hasta acá está mi función, se levanta informe y remito copia a la Inspección General de Trabajo. Cuando esté ese informe, es decir, cuando se haya terminado por medio de este informe el procedimiento de conciliación, ya sea el delegado de patronos o el delegado de trabajadores, dependiendo qué movimiento o qué forma de expresión estamos ante un paro o una huelga, el delegado viene y va ante el juez y dice, juez, por favor, quiero que me resuelva la legalidad o ilegalidad de mi movimiento.
Como estamos en la huelga, obviamente, ¿quién creen que va a ser, qué delegación creen la que va a ir ante el juez? Y por favor, juez, pronúnciese de la legalidad o ilegalidad de la huelga. ¿Quiénes creen ustedes? Los trabajadores. Por supuesto, ¿verdad? Bueno, entonces el juez resuelve y esta resolución es consultada a la sala de la Corte de Apelaciones y hace el pronunciamiento definitivo en 48 horas. En esta etapa es donde procede la declaratoria de legalidad de la huelga. ¿Estamos? Ahora, ya que terminamos ese procedimiento de conciliación y ya le pedimos al juez que se pronuncie en cuanto a esto, vamos al procedimiento para la declaratoria legal de la huelga como tal. Según lo regulado en el artículo 394 del Código de Trabajo, el procedimiento que debe llevarse a cabo para poder declarar la huelga es el siguiente. Primer paso. Cualquiera de los delegados dentro de las 24 horas de fracasada la conciliación, ya lo vimos en el séptimo paso, solicitan al juez se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. El pronunciamiento de legalidad es necesario para ejercer el derecho a la huelga. Segundo paso. El juez verifica que se hayan cumplido los requisitos del artículo 241 del Código de Trabajo. A. Suspensión y abandono temporal del trabajo de manera pacífica por 3 o más trabajadores. B. Agotar el procedimiento de conciliación. C. Constituir la mitad más 1 del total de los trabajadores que laboran en la empresa. Para cumplir este requisito, se recurre a un procedimiento denominado el recuento. ¿Cómo se...? Miren, es pregunta de privado segura. Mire, explíqueme qué es el procedimiento de recuento, porque no es sonado, nadie lo llama así, pero sí existe este procedimiento de recuento. No es otra cosa más que verificar cuántos trabajadores son los que van a huelga. ¿Estamos? Bueno, el cual consiste en el mecanismo, que permite determinar la representatividad de los trabajadores. Aunque el término se menciona escuetamente en el artículo 241, inciso C del Código de Trabajo, dicho término surge de la uniformidad de criterios jurisdiccionales para cumplir con este requisito, previo a que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Tercer paso. El juez se pronuncia mediante auto sobre legalidad o ilegalidad de la huelga. Es decir, el juez verifica que cumpla con estos requisitos. Si los cumple, me pronuncio y la huelga es legal. No los cumple, me pronuncio y la huelga es ilegal. Cuarto paso. El juez eleva inmediatamente el expediente en consulta a la sala jurisdiccional. Quinto paso, la sala jurisdiccional tiene 48 horas después de recepcionado el expediente para pronunciarse en definitiva. Entonces, ahora les pregunto, ¿quién creen ustedes que al final resuelve si es legal o ilegal? ¿El juez? ¿El juez o la sala? Pongan mucha atención a las palabras técnicas que se están utilizando. Pregunto, ¿quién declara la legalidad o ilegalidad de la huelga? ¿El juez de trabajo y previsión social o la sala de trabajo y previsión social, perdón? El juez. ¿Por qué? Cuénteme. Y luego, al declararla legal, lo sube a la sala. La sala va a decidir si estuvo bien la declaratoria. Ah, bueno, entonces ahí me está queriendo decir que... Y de ser bien su declaración, se pronuncia que queda en definitiva. Bueno, entonces por eso le digo, ¿quién al final dice sí o no a la declaratoria de la legalidad o ilegalidad? Bueno, la sala. Ahí sí sería la sala. La sala, licenciado. ¿Seguros? Sí, porque, digamos, si el juez declara que es legal,
me imagino que los patronos en algún momento van a interponer más de algún recurso. Y entonces esto se elevaría a sala y si llena todos los requisitos, la va a confirmar. No, ahí sí se me perdió. No se mete impugnaciones ahorita. Ok. Porque el procedimiento es claro. Yo, juez de trabajo y previsión social, y ustedes 3 compañeros son magistrados de la sala. ¿Sí? Me presentan a mí que el informe en el cual indica que definitivamente se agotó el procedimiento de conciliación y no hubo ningún arreglo. Verifico yo que se cumplen los requisitos del artículo 241 y resuelvo si es una huelga legal. ¿Qué establece aquí? Miren, aquí está donde está la palabra clave. El juez eleva inmediatamente el expediente en consulta. ¿Qué significa esa consulta? Que confirme o no. Para verificar si lo aprueban o no. Por eso les digo, en consulta significa, señores magistrados, yo resolví de esta manera, no me están impugnando nada, no confundan o no se cierren con que las salas jurisdiccionales solo sirven para resolver impugnaciones. En lo laboral no existe esta consulta. Entonces, señores magistrados, yo declaré legal esta huelga. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Señor juez de trabajo y previsión social, luego de verificado el expediente, usted está en lo correcto porque cumple con todos los artículos del 241. Señor juez de trabajo y previsión social, esta sala jurisdiccional determina que no está en lo correcto en virtud que debe fundamentar más en cuanto al B, digamos, agotar el procedimiento de conciliación. ¿Por qué? Porque todavía está pendiente una fase, digamos. Entonces, se lo regreso para que usted verifique tal extremo. ¿Me lo regresan? Sí, tienen razón, no. Le declaro ilegal la huelga. Vuelvo a mandarlo a consulta y la sala dice, sí, estábamos nosotros en lo correcto, entonces se declara ilegal en definitiva. Entonces, el juez es el que va a declarar la legalidad o ilegalidad. La consulta que se va a la sala es solo para que diga, sí, el juez tenía razón, no, el juez no tenía razón, pero el juez siempre va a dictar la legalidad o ilegalidad. La sala no va a emitir y va a decir, sí fue declarada legal, entonces yo les notifico. No, ¿estamos? ¿Sí me entienden? Sí, licenciado. Sí, comprendido, licenciado. Muy bien, bueno. Entonces, ya estamos, ¿verdad? Regresa mi expediente de consulta en donde la sala me dice, sí está en lo correcto, señor juez. La huelga es declarada legal, en definitiva. ¿Por qué? Porque sí, el juez cumplió con verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 241. Sexto paso, comunicación telegráfica de la parte dispositiva y posterior notificación de la resolución a las partes e inspección general de trabajo. ¿Qué va a contener esta resolución? Obviamente que declara legal la huelga, ¿verdad? Porque estamos hablando de la declaratoria de legalidad de huelga. Declarada la huelga legal, ojo a esto, los trabajadores tienen plazo de 20 días para declarar la misma. Esto se le conoce como el estallido de la huelga. ¿Han oído eso? Sí, Dick. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tengo que hacer yo dentro de esos 20 días? Pronunciarse en huelga. Muy bien. Es decir, hacer efectivo, ejercitar mi derecho de holgar, ¿verdad? ¿Estamos? Séptimo paso. Iniciada la huelga, cualquiera de las partes puede solicitar la declaratoria de justicia o injusticia del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si la huelga es justa o la huelga es injusta. Octavo paso, el juez debe resolver dentro de los 15 días en que se solicitó el pronunciamiento. Para el efecto, se podrá pedir a las partes las pruebas necesarias y, si se considera oportuno, dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo, quien debe rendirlo en el plazo de 10 días. Noveno paso.
calificada de justa una huelga o injusto un paro, el juez debe tomar todas las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer el efectivo del pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, párrafo segundo, y 242, y 252, párrafo último. La resolución debe contener, ¿qué resolución estamos hablando? En la que el juez declara justa o injusta, ¿verdad? A, razones que la fundamentan. B, término dentro del cual deben reanudar sus actividades los trabajadores en la empresa. C, prestaciones que el patrono debe conceder en el caso de huelga. Obviamente una huelga legal y justa, ¿verdad? D, obligación del patrono a pagar los salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en el caso que el patrono se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso C de este artículo. Los salarios de los trabajadores, ojo a esto, los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, pudiéndose en caso de negativa patronal, es decir, el patrón dice, no, yo no los voy a pagar, acudir a la vía ejecutiva, sin perjuicio de los demás derechos que en estos código otorga a los trabajadores. Y demás declaraciones que les estimen. Estamos en cuanto, miren, esto está muy bien detallado, entonces solo es que lo repasen despacito. ¿Qué les aconsejo yo? A mí me sirven mucho los, ahí se me fue el nombre, esquemas. Yo siempre cuando estudié, incluso cuando preparo mis clases, hago esquemas para que sea mucho más fácil de entender, y en las flechitas se pone 15 días. Sí han hecho esquemas, me imagino, ¿verdad? Sí, licenciado. Va, usen esquemas, les va a servir mucho. Vamos a qué es un estallido de la huelga, ya lo dijimos, ¿verdad? Cuando han fracasado la conciliación y el arbitraje, los trabajadores cuentan con un plazo de 20 días para declarar, es decir, estallar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en el que se les notifique la resolución de la sala confirmando el pronunciamiento del juez. Entonces, aquí quiero que no se pierdan. Y pregunto, ¿cuándo se estalla la sala? ¿Cuándo estalla la huelga? ¿O cuándo es el estallido de huelga? Después de que el juez declara legal la huelga, o después de que el juez la declara justa. Después de que la declara legal. Muy bien. Y entonces, después de que la declara legal, hacen el estallido. ¿Cuánto tiempo tienen para solicitar que el juez se pronuncie sobre la justicia o injusticia? Séptimo paso, no hay plazo. Es decir, obviamente lo van a hacer rápido, ¿verdad? O al menos el patrono, si le están holgando y él cree tener la razón, obviamente al día siguiente casi que está presentándose ante el juez para que declare la justicia o injusticia de la huelga. Una vez se haya solicitado al juez que se pronuncie en cuanto a la justicia o injusticia de la huelga, el juez tiene que resolver dentro de los 15 días. ¿Estamos? Bueno. Vamos ahora a las consecuencias de la legalidad o ilegalidad de la huelga. Obviamente va a tener la legalidad. Por lógica, ¿ustedes qué creen? La huelga legal, ¿a quién creen que, sobre quién van a caer las consecuencias? ¿Qué creen ustedes por lógica jurídica? Sobre el patrón. Obviamente, ¿por qué? Porque son lo que motivó o lo que hizo que se diera este movimiento de huelga, son imputables al patrono de acuerdo con el 241, 242, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. 241, 242. Ajá, bueno, entonces vamos a la primera. En caso de que la huelga sea declarada justa, es decir, sí son imputables al patrono lo que ocasionó lo que motivó la huelga,
El órgano jurisdiccional impone al patrono la obligación de cancelar los salarios correspondientes en que los trabajadores se hayan encontrado holgando, sirviendo a la vez como mecanismo de presión para que el patrono suscriba el pacto colectivo de condiciones de trabajo y facultando a los trabajadores a seguir holgando hasta conseguir el fin establecido. ¿Cuál es? La mejora de las condiciones de trabajo. Entonces, si se dan cuenta que una huelga legal justa, cuando una huelga es declarada legal y justa, obviamente es una repercusión terrible para el patrono. ¿Por qué? Porque no, les tiene que pagar todos los días que estuvieron holgando. Primero, lo presionan, o sea, le es como un mecanismo de presión hacia el patrono para que dé esas mejoras por las cuales holgaron. Entonces, si se dan cuenta, sí o sí es una consecuencia terrible para el patrono que una huelga sea declarada legal y justa. Ahora, del otro lado, en caso de que la huelga sea declarada injusta, libera al patrono de la obligación de cancelar los salarios correspondientes de los trabajadores que hayan holgado. Ahora aquí la pregunta del millón. Yo no quise irme a la huelga y la huelga la declararon injusta. ¿Me afecta a mí esto que la hayan declarado injusta? No. Cuando yo me presenté todos los días a trabajar, nunca me fui a huelga, pregunto. No afecta. No afecta. ¿Ah? Oye, están muy callados, ¿qué les pasa? Yo creería que no le afecta al que sí llegó a Claro, trabajar. por supuesto que no le afecta. Y ya les dije, no es por repetitivo ni por nada malo. Cuando contesten, contesten con seguridad, no usen las palabras creo, tal vez, considero, no, o sea, vayan a lo seguro. Bueno, a la vez exime al patrono a conceder las mejoras solicitadas con el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. Obviamente es lo inverso a la anterior, ¿verdad? Los efectos de la huelga, según nuestra legislación, terminan A, por voluntad de los trabajadores declarados en huelga, es decir, ya no holguemos, de todos modos no va a cambiar de parecer. B, por acuerdo entre patronos y trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Qué principio se ve reflejado en este inciso B? Que a pesar de que ya estén en huelga, puede haber un acuerdo entre ellos y decir, no, mucha gente no va, ya no estén holgando. ¿Que de conciliación? Perfecto. C, por resolución del órgano jurisdiccional al declarar la injusticia de la huelga, siendo este último el aspecto negativo en cuanto a que no permite la solución del conflicto colectivo de carácter económico-social. Como aspecto relevante es necesario resaltar que en relación a la huelga ilegítima o de hecho, cuando sin haberse planteado un conflicto colectivo de carácter económico-social o planteado el mismo y el órgano jurisdiccional no se haya pronunciado sobre legalidad del mismo, el ordenamiento jurídico establece que el patrono afectado puede solicitar por la vía de los incidentes que la misma sea declarada ilegítima. ¿Qué quiere decir ilegítima? Pregunto. Que no cubre los requisitos dentro de la legalidad. Sí, muy bien, pero sí, está bien. Es decir, nunca nació la vía jurídica. ¿Por qué? Porque nunca llevaron los procedimientos como eran. Pero muy bien su respuesta. Entonces, ¿qué faculta al que un órgano jurisdiccional, es decir, un juez, declare ilegítima una huelga? Faculta al patrono dar por terminado los contratos de trabajo, obviamente con los trabajadores que se encuentren holgando, dentro de un plazo de 20 días contados a partir de tal declaratoria. Y sin responsabilidad por parte del patrono. Artículo 394 del Código de Trabajo. Actividades laborales que tienen prohibición de ejercer el derecho de huelga. Según lo establecido en el artículo 243 del Código de Trabajo, tienen prohibición parcial de ejercer su derecho de huelga las siguientes actividades laborales. No podrán llegarse a la realización de una huelga
por los trabajadores de la empresa de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. B, por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene, aseo público y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio a las poblaciones, mientras no se proporcionare al personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios, sin causar un daño grave inmediato a la salud, seguridad y economía pública. Y por último, fuerzas de seguridad del Estado. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce el conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este código, y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocarse en conflicto a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas, para que se establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. A falta de acuerdo entre las partes, los turnos de urgencia serán fijados por decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada aquella audiencia. En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Entonces, ¿qué me quiere decir este artículo en grandes rasgos? Simplemente estos trabajadores de estas empresas, así como el patrono no se puede ir a paro, de estas empresas, de estos fuerzas de seguridad del Estado, trabajadores de clínicas, hospitales, higiene, empresas de transportes, no se pueden ir a huelga total. ¿Por qué? Porque no pueden dejar de prestar el servicio mínimo. Entonces, para que un juez pueda declarar legal la huelga, tienen que verificar que ese servicio no vaya a ser interrumpido. ¿Estamos? El tribunal competente procederá de la misma forma, aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial, según la definición precedente, cuando la misma, por su duración o repercusiones, adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población. Pregunto en este último párrafo, ¿cuál creen ustedes que está inmerso aquí? Es decir, no está aquí enlistado, pero sí entra por este párrafo, este último párrafo. Ya se los había dicho. Nadie. No, ninguno. Merlin. No, licenciado, perdón. No, no te da pena. Nadie, en serio. Miren, pues, ese párrafo establece: procederá de la misma forma, es decir, de todo el primer párrafo, que no pueden interrumpir el servicio porque es básico, porque si lo interrumpen en su totalidad afectan a la población. Eso establece el primer párrafo de esta diapositiva, ¿verdad? El sector justicia. Ahí está, perfecto, muy bien, hombre, muy bien, ese es. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no está enlistado en este artículo, aquí mismo da cabida porque dice: según lo de la definición precedente, cuando la misma, por su duración o repercusiones, era tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población. Es decir, se va todo el organismo judicial, todo el Ministerio Público, toda la defensa pública penal a huelga. ¿No, creen que no van a haber repercusiones para la población? Sí, hay licenciado porque se atrasan procesos. Sí, o sea, ni no hablemos solo de procesos laborales, imagínense los procesos penales, imagínense los plazos civiles, los plazos de familia, ¿verdad? Los de niñez y adolescencia. Entonces, ahí entra sector justicia. Duración de la huelga legal. Desde el momento en que se declara legal la huelga, los trabajadores tienen un plazo de 20 días para declarar. ¿Alguien levantó la mano?
Sí, licenciado, pero entonces en ese caso, ¿qué hacen todos estos trabajadores de estas organizaciones para hacer su huelga, digamos, para venir? Aquí lo establece, miren, el tribunal competente, es decir, el órgano jurisdiccional, los cita a una audiencia y les dice, miren, ustedes saben que no se pueden ir a huelga total, entonces necesito que usted, trabajador o trabajadores, me digan quiénes se van a quedar trabajando para que no sea interrumpido el servicio. ¿Sí? Ya. O sea, por eso es que establece el artículo una prohibición parcial de ejercer su derecho de huelga, porque no puede ser una huelga total. ¿Estamos? No que digamos los de, por decirle otra empresa, no sé, vamos a ver, bueno, una empresa de algo que no sea tan básico. ¿Deciden todos los trabajadores ponerse a huelga? Sí, puede ser total, porque ¿por qué no afecta a la población si se van a huelga, digamos? Afecta al patrón, obviamente, que deja de producir, deja de ganar. Un ejemplo, los de Camas Olimpia, por darle un ejemplo, ahí se pueden ir a huelga todos, ¿por qué? Porque 2 o 3 meses que no se produzcan camas, no quiere decir que vayas a afectar la seguridad, la salud o la seguridad, la salud o la vida de la población en toda o en parte. ¿Sí me explico? No, que imagínense, se van los de Nerguate, digamos, o los de Empagua. Se van a huelga todos y nadie va a trabajar ahí. ¿Cómo va a estar sin agua la gente, la población? ¿Cómo va a estar sin luz la población? Se van todos los enfermeros, doctores, anestesiólogos, todos del IX. ¿Cómo van a atender a las personas si siempre hay accidentados, siempre hay enfermos? ¿Sí me explico? Sí. Claramente. Bueno. Desde el momento en que se declara legal la huelga, los trabajadores tienen un plazo de 20 días para declararla. Esto ya sabemos, es el estallido, ¿verdad? Y esta durará hasta que alguna de las partes pida al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia del movimiento y el juez haga el pronunciamiento respectivo. Terminación de la huelga legal. Media vez alguna de las partes pida al juez que haga el pronunciamiento respectivo sobre la justicia o la injusticia de la huelga, el pronunciamiento se debe hacer dentro de los 15 días siguientes a la solicitud. Y si declarara si la huelga es justa o injusta, dándole fin a la misma y declarando las consecuencias respectivas. En definitiva, ¿cuándo se acaba la huelga? Hasta que el juez dice, fue una huelga justa, patrono tiene que pagarle todos los sueldos, tiene que realizar las mejoras por las que holgaron. Trabajadores, es declarada injusta su huelga. Patrono, no tiene que pagar ni tiene que realizar ninguna mejoras al pacto. ¿Estamos? Ahí se acaba la huelga. O también, como ya vimos, ¿verdad? Que lleguen a un arreglo previo a. Y por último, la huelga por solidaridad está muy poca común. ¿Ves? Como les digo, es casi que doctrinaria, digamos. La huelga general o por solidaridad es aquella en la que un país experimenta un paro total en la industria y el comercio como medida de presión hacia un orden político. ¿Han habido? Sí han habido, ¿verdad? Las famosas huelgas de los maestros cuando van a protestar con fines políticos, ¿verdad? Que eso todos lo sabemos. Pero no hay, en la ley no hay una como que ya huelga de solidaridad, no. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bueno, entonces yo les agradezco mucho su tiempo. Disculpen si me fui muy rápido. Creo que, pues, sí, me fui un poquito rápido, pero no así tan rápido. ¿Tienen alguna? Sí, por favor, Víctor. Licenciado, buenas tardes. Con una consulta, por ejemplo, aquí en el 244 dice que si la huelga es ilegal, el patrono inmediatamente puede terminar los contratos de los que hicieron eso. O sea, si es ilegal, yo puedo estar atenido que, bueno, me fui a la huelga, es ilegal. Ahora, entonces, cuando nuevamente vuelve a retornar, todo el patrono me puede despedir. Pero ahí no sería un licenciado. ¿Ahí no sería un qué? Alguna violación a mis derechos, ¿verdad? No, porque como
yo puedo pronunciarme, ¿verdad? Y puedo ir a la huelga, pero como yo no realmente no, por así decirlo, ¿verdad? O sea, yo no sé nada de leyes, y yo digo, bueno, voy a ir a una huelga porque no me parece este jefe, o por ejemplo, me está poniendo más horas de trabajo, o cosas así, la declaran ilegal la huelga, y viene el patrón y en rebeldía, o por así decirlo, por malo, ¿verdad? Viene y despide a todos, ¿verdad? No, es que... Es que, mire, pues, Víctor, primero usted nunca más lo que le queda de clases, ni en privados, ni cuando ejerza, usted agarre de excusa ignorancia de la ley, jamás. Que ahí lo acaban, en cualquier proceso, en cualquier rama del derecho, lo acaban. Si usted dice, pero es que no sabía que la ley decía eso, lo acaban, primero. Segundo, no es que el patrón no sea malo, usted mismo leyó el artículo, lo faculta a... ¿Sí me explico? Entonces no le está violentando nada. ¿Por qué? Porque obviamente usted como trabajador tiene su derecho de decidir, me voy a huelga o no me voy a huelga. Es que yo me fui a huelga porque mis demás compañeros se fueron, pero yo ni sabía que estaban peleando. Jamás, nunca. No puede alegar ignorancia de la ley. Y acuérdese que es cierto, el derecho de trabajo busca proteger mucho al trabajador, el principio de nubio pro operario y todo, pero eso no quiere decir que el patrono no tenga derechos, ¿verdad? Póngase usted ahora en los zapatos del patrono. A mí me van a holgar todos mis trabajadores y es una huelga ilegal. No, yo soy buen patrono. No, muchachos, no tengan pena, no les voy a terminar el contrato. Yo dejé de producir 15 días por la huelga que ustedes creían tener la razón, pero no se preocupen, no los voy a despedir. ¿Cree que eso es justicia? Víctor, ¿me escucha? Sí, porque tuvo pérdidas, licenciado, ¿verdad? No tuvo producción, ¿verdad? Algo similar se me hace como lo que hubieran ahorita de los paros, ¿verdad? Que la gente no pudo llegar a sus trabajos, ¿verdad? Y los dueños de las empresas pues realmente perdieron, ¿verdad? Y por X o Y razón, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Algo así se me puede imaginar, licenciado, gracias. No, de nada, no, Víctor, tanto así como ahorita bloqueo, no, porque hay como que eso sí fue algo como muy excepcional, ¿verdad? Pero la huelga, es un estallido de huelga, es un movimiento en contra del patrono, en contra de la empresa, porque cree tener usted derechos, pero al final el juez determina, no, esta huelga es totalmente ilegal, obviamente faculta al patrono para que pueda dar por terminado con esos trabajadores que holgaron, ¿verdad? Gracias, licenciado Muhammad. De nada, Víctor. ¿Alguien más? Brian. Muy buenas tardes, licenciado. Disculpe, fíjese que quisiera ver la posibilidad de poder conversar con usted sobre un tema en específico. Mire, si se pudiera. Brian, hoy sí no puedo porque se lo juro que es muchísimo de tiempo. Ahorita a las 7 tengo una inducción pero ¿por qué no me hace un favor? Me manda un correo electrónico y yo mañana lo leo y yo le contesto por la misma vía, ¿le parece, Brian? O si prefiere el día viernes, no sé, no es que el viernes, bueno, sí, tal vez el día viernes, ¿a qué hora se podría conectar usted? El viernes es 20 y creo que no hay clases. No, o sea, no por clase, yo para escucharlo. A cualquier hora, por la tarde, como en horario de clases. A esa hora no puedo porque voy de regreso para Guatemala. Pero mire, pues, no, mejor hagamos algo. Escríbame un correo a mi correo institucional y yo con mucho gusto lo leo mañana y yo mañana se lo respondo, ¿le parece? Está bien, licenciado, gracias. No, de nada, Brian, y disculpe que no pueda solventar su duda ahorita, ¿yo? Si no, también podría ser en otra clase, ¿no? No habría pena, no es algo... no sé si le urge o no es urgente. ¿Es sobre algún caso de la clase o algo personal? Algo más o menos de la clase. No es tanto como resolver un caso personal, ¿no?
es sobre la clase, pero me gustaría conversarlo solo con usted. Va, entonces si quiere, mire, pues mándeme el correíto, o si quiere en la próxima clase porque ya les dije que este martes, el 20 obviamente no hay, ¿verdad? Es asueto. Pero, sí, Cristian, las notas, a las que se los prometo, estoy en esta comisión y sí me tienen pero corriendo. Yo creo que sí las tengo en esta computadora. Déjeme ver si las tengo, mañana mismo se las subo, ¿vieron? Merlin, dígame. Gracias, licenciado. Solo recordándole los exámenes extemporáneos que tiene con unos alumnos. No sé si está Sí. conectado. Sí, es Herbert, ¿verdad? Herbert Leonardo, creo yo. Exacto. No sé si estará conectado, la verdad. Herbert. Edwin, dígame. El licenciado, fíjese que les mandé a los compañeros por el chat el que tenemos en WhatsApp, el perfecto. acuerdo ministerial, y a usted se lo mandé vía correo electrónico. Buenísimo, le agradezco mucho, Edwin, es usted muy amable. Bueno, a la orden. Bueno, Leonardo está por ahí, no sirve su micrófono. Bueno, mire, Leonardo, fíjese que con usted es un caso muy particular. Usted hasta el día 12 de octubre me pidió extemporáneo, a su correo no me adjuntó ninguna justificación, solo me puso link, solicito extemporáneo por problemas de salud. Entonces, yo consulté a coordinación, me dijeron que primero era extemporáneo, que según el reglamento, a mi correo no me llegó, Leonardo. Me llegó solo el correo donde usted dice que tiene problemas de salud y ya. Bueno, pero como le decía, primero, eso, solo me llegó eso. Segundo, lo solicitó extemporáneamente, es decir, son 3 días. Feliz noche, Ana, feliz noche a todos los que se quieran desconectar. Les agradezco mucho su atención, que tengan buen resto de semana y buen asueto, buen descanso largo, que estén muy bien, siempre con cuidado, por favor. Feliz noche. Gracias, Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Pues sí, Leonardo, como le decía, usted me mandó el correo hasta el día 12, el examen fue el 4, es decir, usted